Buenos días, Oscar, y a todos los que nos acompañan en este webinar, esta conferencia. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad, este es uno de varios que que hemos hecho este año con la asociación. Hemos traído múltiples temas, hemos hablado de agilismo, hemos hablado de pérdidas, hemos hablado de temas que son interesantes para los ingenieros de la asociación. Este tema lo preparamos con esa misma intención. Bueno, pues bienvenidos. Yo soy de la Casa de ASIEM desde hace algunos años, pero ya con muchos de ellos trabajando en la industria, trabajando en diferentes empresas, diferentes sectores, en diferentes áreas también, con diferentes proyectos. Mucho tiempo administrando proyectos de mejoramiento y excelencia operacional en la industria, en industrias de alimentos, también en mantenimiento. Y desde hace unos 8 años como consultor de una compañía americana de manufactura que tiene una división de excelencia operacional, Performance Solutions. Entonces, pues más allá de los títulos y y las certificaciones, lo que quiero es compartirles un poco la experiencia, temas que hemos preparado para con los asistentes e ingenieros, pues hablar de cómo podemos mejorar las empresas, las organizaciones en las que trabajamos, compartir algunas de las vivencias. Muy bien. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. Este es un tema que creo que es muy relevante, viene muy relacionado con otros temas que hemos venido trabajando este año en la asociación. Creo que todo este, todo este año o estos años turbulentos nos han enseñado y nos han dejado muchas lecciones en la industria. Creo que hemos aprendido muchas cosas, hemos reforzado y fortalecido otras, pero sin embargo tenemos que seguir aprendiendo de estas condiciones que nos pone el mercado. Pues bien, yo les comparto típicamente esta imagen a muchos de los que nos acompañan en algunas de las conferencias, porque creo que es un reflejo, es un reflejo de lo que nos pasa, ¿cierto? Ahí en esa fotografía pues se representan muchísimas cosas. Velocidad, cambios del mercado, ¿cierto? Volatilidad altísima, complejidades que tenemos, cambios en las tipologías de clientes, tipos de consumos, momentos de consumo, todas estas disrupciones en la cadena de abastecimiento que hemos estado viviendo. Pero finalmente el mercado no para, los consumidores no paran y sean volátiles o sean a veces lejanos, pues siempre hay mucho movimiento, siempre hay mucha turbulencia, siempre hay muchos cambios constantes. Entonces, pues no voy a hablar de los detalles, pero creo que lo estamos viviendo. Pasamos de un Cyber Monday a un Black Friday, a un día sin IVA, y tenemos una cantidad enorme de momentos de consumo, tenemos pues una inestabilidad tal vez en las demandas en las compañías, y hoy estamos oyendo un montón de historias de cómo la cadena de abastecimiento ha tratado de adaptarse a todas estas pues condiciones nuevas, ¿cierto? Para muchos. Esto no va a cambiar, y creo que hoy en nuestra sociedad estamos viviendo no solamente maneras diferentes de consumir, sino una volatilidad mucho más alta en los mercados, ¿cierto? En los momentos de consumo y jalados tal vez por algunas de estas actividades, por pandemia, por muchas razones, ¿cierto? Que irán cambiando en el tiempo, pero que finalmente serán una constante. Pues miren, desde aquí creo que hay historias que ya conocemos, pero esto de la pandemia sí que nos aceleró todo eh, pues, todo este momento de cambio. Entre momentos de pandemia ya estamos entonces, pues, con la expectativa de un cuarto pico, y todo eso pues alteró en muchas de las compañías la manera en que servían a sus clientes, en que atendían los diferentes canales en que llegaban al consumidor. Bien, esto era tal vez un diseño de lo que esperaban que pasara, ¿cierto? Estábamos hablando de que en septiembre del año pasado estaríamos ya viendo la normalidad. Estamos lejos todavía de eso, ¿cierto? Y ya estamos viendo
lo que está pasando en Europa. Así que sin entrar en lo mismo que ya venimos hablando, lo que quiero decirles es, todo esto que nos pasó seguirá pasando. Por una u otra razón. Disrupciones en la cadena de abastecimiento, temas de COVID, nuevas variantes, situaciones de mercado, promociones, cambios en la economía, años electorales, sumen variables, sumen combinaciones y realmente vamos a mantener una dinámica bastante cambiante, ¿cierto? O años de promociones, momentos de consumo diferentes, ¿cierto? Migraciones a diferentes maneras de consumo, diferentes tipologías de consumidor, diferentes momentos, etcétera, etcétera. Esto, pues aunque ya se veía, pues transitar, hoy está cada vez más intenso. Múltiples clientes, múltiples pues, portafolios de productos, para ponerles un ejemplo en la industria del consumo masivo, esto definitivamente es algo constante. Bien, giros en los productos, tiempos o ciclos de vida de productos cada vez más cortos, mucha mayor exigencia de clientes, casi que estamos esperando que nos ofrezcan algo único. Bueno, yo creo que esto hace parte un poco del acontecer diario y lo que vamos a seguir viviendo en el tiempo. Pero más allá de la realidad, es, bueno, ¿y qué estamos haciendo con esa realidad dentro de nuestras compañías, cierto? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento estamos? Pues miren, este análisis me parece interesante porque finalmente hay ciclos en las economías, ciclos un poco en los países. Hemos tenido grandes ciclos, grandes, digamos, aceleraciones de consumo, grandes depresiones. Vivimos en el año 2009 una fuerte, en el año 2020, 2019, pues otra vez vimos todo lo que ocasionó todo este tema. Ahorita estamos de alguna forma tratando de salir, pero en esos momentos, en esas etapas, en las economías, suceden cosas interesantes. Miren, cuando estamos en estas etapas donde se están recuperando los mercados, ya ven que hoy pues los países están sufriendo es por el contrario un exceso de consumo y de demanda. Están muchos de los países acelerándose las inflaciones porque el consumo es alto, hay dinero en el mercado, muchos de los países prácticamente movieron o mantuvieron la economía imprimiendo dinero, ¿cierto? Aumentando el gasto público. ¿Eso qué pasa normalmente con las compañías? Y es que muchas compañías pues restringieron mucho las contrataciones. Bien, entonces las fuerzas de trabajo no están siendo las mismas que teníamos hace un par de años. Quiere decir que las compañías de pronto alinearon su estructura, ¿cierto? Despidieron a algunas personas, prescindieron de algunos cargos. Ahora que se está recuperando la demanda, esa recuperación del empleo no es al mismo ritmo, ¿bien? Pero tenemos la demanda. Entonces no tenemos la misma fuerza laboral, pero tenemos la demanda. Entonces, ¿qué pasa con muchas compañías? Pues adoptan tecnología que logran, ¿cierto? Hacer el trabajo automático, facilitar el trabajo que hacían algunas personas, pero ya no tienen el conflicto de que va a reemplazar la fuerza laboral. Entonces se acelera la adopción de tecnología y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo, estamos inundados de plataformas, aplicaciones, ¿cierto? Sistemas de compras diferentes. Eso ha hecho mucho más fácil, ¿cierto? Adoptar la tecnología. Pues no estamos reemplazando gente, estamos encontrando nuevas maneras de consumo, nuevos canales, ¿cierto? Y las personas están dispuestas a utilizar la tecnología o a aceptarla dentro de las organizaciones. Pero ¿qué pasa en esos momentos? Es que la eficiencia, y por eso el título de nuestra charla hoy, es que se vuelve la ventaja. La eficiencia se vuelve la ventaja. Bien, ¿por qué? Porque llegan picos de demanda que no esperábamos por muchas razones, no solamente promociones, momentos de consumo, sino picos entre picos, ¿cierto? Eh, pues eso hace que la eficiencia se vuelva importante, porque no tengo tiempo para reaccionar, no tengo tiempo para contratar, de pronto no tengo la tecnología. ¿De dónde tengo que echar mano? De las eficiencias que tengo. Bien, de eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que quiero que traigamos en esta conferencia. Es por qué la eficiencia se vuelve tan importante como una manera de ganar en esa ventaja competitiva. Los mercados están un poco alterados, si se quiere, locos, impredecibles, toda esa historia ya la estamos viviendo. El tema es que la velocidad que necesitamos hoy tiene que ser mayor. En términos de competencia, tenemos que aprovechar esas ventanas que tenemos muchas veces de
de mercados de consumo, pero más rápido que la competencia. Bien, esa es la velocidad que necesitamos hoy. ¿Para qué? Hombre, dependiendo de cada compañía, dependiendo de cada estrategia, pues puede ser que queramos superar la competencia, queremos ganar participación, bien, eso, o queremos ganar márgenes, mayores utilidades, cualquiera que sea la estrategia de las compañías, pues habrá que apalancarlas con alguna iniciativa. Entonces, o nos aceleramos yendo al mercado, o hacemos productos diferentes, innovamos, o aumentamos el volumen de lo que hacemos porque ya nos lo están pidiendo, o bajamos los costos para poder acceder a nuevos mercados, tipos diferentes de producto, nuevos momentos de consumo, etcétera. Estas ya son un poco las estrategias, los proyectos, las iniciativas que acompañan esa estrategia. Pero ¿de dónde se apoyan esas iniciativas? O de agilidad, o de tiempos de respuesta más cortos, o de productividades. Bien, y la mayoría de estas diferentes metodologías que ya caen un poco hacia las operaciones, se apalancan mucho en las eficiencias. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué y en cómo medimos esas eficiencias. Muy bien. Al final del asunto, pues esto no se trata solamente de metodologías, se trata también de personas, se trata de nuevas habilidades, se trata de cómo analizamos información, qué cultura tenemos, qué problemas resolvemos. Al final todo esto cae en una cultura distinta, unas capacidades y habilidades diferentes. Bien, pero yo quiero centrarme un poco aquí en las metodologías y cómo la eficiencia cae, digamos, como una manera de saber utilizar algunas de estas, bien, sean metodologías ágiles, sean metodologías de tipo Lean Manufacturing, sean metodologías de tipo TPM para los que están más metidos en esos temas. Pues miren, en resumen, hay una variabilidad que queremos pues reducir, que es toda la variabilidad asociada a nuestros procesos, cosas que podemos controlar dentro de nuestras operaciones. Pero aquí el chiste de esto es que logremos entender que hay cosas en el mercado que no podemos controlar. Hay variables que no podemos controlar, que son decisiones de nuestros clientes, del mercado, de nuestra cadena de abastecimiento, y muchas de ellas no las podemos controlar, están fuera de nuestro alcance. Pero esa variabilidad es estratégica porque si la sabemos utilizar, ganamos en el mercado. Si aprovechamos esos cambios del mercado inteligentemente, logramos ganar ventaja. Bien, esa variabilidad estratégica que está fuera de nuestro control es, por el contrario, una oportunidad infinita, ¿cierto?, de ganar unos puntos de ventaja. Muy bien, entonces, no, es que cambió el mercado, es que ya el producto que tenía no me lo compran, es que ya el canal es diferente, es que ya me toca, pues precisamente gracias a eso usted puede ganar una ventaja. Si se queda esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, ahí vamos a perder el año. Bien. Bueno, entremos un poquito ya dentro de lo que podemos hacer a nivel de, pues no solo eficiencia, sino de cómo optimizamos toda la cadena. Bien, aquí detrás hay muchas metodologías, hay muchas filosofías y demás, pero es interesante entender que desde el core de las compañías está las plantas, las operaciones, ¿cierto? Eso necesita una altísima confiabilidad, ahí la eficiencia se hace fundamental, siempre lo ha sido. Si queremos ganar en el mercado con velocidad, con agilidad, con costos, la confiabilidad de los equipos tiene que ser la más alta posible. Esto no es nuevo tampoco. Bien, pero en la medida en que vamos acercándonos al consumidor o a nuestros proveedores, pues ya empezamos a necesitar otras herramientas, otras metodologías que nos permitan mejor comunicación, integración, flujo, ¿cierto? De materiales, de información, etcétera, etcétera. Pero la eficiencia impacta en muchas de ellas, ¿cierto? La eficiencia impacta en muchas de ellas. Vamos a ver por qué. Hoy entendemos la eficiencia como algo muy operativo. Casi siempre nos quedamos entendiendo la eficiencia aquí, ¿cierto? Lo que raya con la confiabilidad, la eficiencia de los equipos. Bien, pero el mensaje que quiero dejarles hoy es que muchas de las eficiencias que medimos no son suficientes para entender, ¿cierto? Más allá de las operaciones. Entonces, la invitación es a que aprovechemos una manera clásica de medir la eficiencia, pero extendiéndola hacia dónde? Hacia otras áreas, hacia otras pérdidas, hacia otras problemáticas que tal vez hayamos pues ignorado o hayamos descuidado en el tiempo. Muy bien, entonces un poco vamos a abordar el tema desde ese enfoque. Bueno, miren, las pérdidas hoy, esta es una terminología ya conocida. Bien, los japoneses han definido sus tres grandes pérdidas en lo que llamamos los mudas, los muras y los muris, ¿cierto? Los mudas están asociados, digamos, a esos
a esos desperdicios, a esas pérdidas operativas. Los MURA están asociados a esas, digamos, excesos, están asociados a esas sobrecargas, ¿cierto? Y, o más bien, el MURA está asociado a ese desbalanceo y el MURI está asociado más a esas sobrecargas, ¿cierto? Pero ¿qué nos han dicho históricamente? Nos han dicho, hombre, si queremos trabajar en los desperdicios, si queremos trabajar en las pérdidas de nuestras operaciones, tenemos que entender que la fuente de todas de esos desperdicios viene de la irregularidad, desde el balanceo. Entonces nos han dicho, hombre, mientras esta sea la situación en su operación, en su planta, con sus clientes, con su demanda, muy posiblemente usted va a tener excesos. ¿Qué son excesos? Usted va a tener meses con semanas muy cargadas, va a tener turnos muy cargados, porque mientras exista este desbalanceo, usted va a tener excesos, sobreesfuerzos en algunos momentos, o de su turno, o de su operación, o sobre ciertos equipos, o sobre ciertas semanas del mes. Entonces nos han dicho que los desperdicios, las paradas, las pérdidas son la consecuencia de esto y han tenido toda la razón, han tenido toda la razón. Entonces, los amigos de la manufactura esbelta, los amigos de algunas metodologías dicen, usted tiene que balancear esto, bien, tiene que estabilizarlo. Cuando logre estabilizarlo, entonces usted tendrá menos excesos, menos desperdicios. Bien, el problema es que hoy, lograr esta estabilidad va a ser muy difícil, muy difícil. Y entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo logramos ganar regularidad? En entornos más predecibles, herramientas como la manufactura esbelta o las teorías Lean es, hombre, haga muy bien algo y repítalo muchas veces, estandarice su proceso, elimine lo que no agrega valor, repítalo muchas veces, haga un proceso bastante Lean, bastante esbelto, bastante repetible. Bien, pero eso funciona bastante bien en este tipo de situaciones, bien, donde hay cierta predecibilidad de lo que va a pasar en estas situaciones va a ser muy difícil. Bien, entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a seguir conviviendo con esto y vamos a seguir conviviendo con esto. Ahora, ¿quiere decir que entonces nos tenemos que aguantar? No, no, vamos a ver cómo podemos entonces ir entendiendo que esto se puede entender mejor y que podríamos hacernos mucho más veloces a la hora de tomar decisiones. Bueno, para esto históricamente algunas, digamos, metodologías, el caso de PM, muy basada en la administración de los procesos muy al estilo japonés. Eh, los japoneses en el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas definieron hace unos años unas pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Pues bueno, fueron aquellas cosas que ellos encontraron que típicamente impactaban, ¿cierto?, los costos de las operaciones. Bien, las eficiencias. Entonces nos dieron un buen catálogo de pérdidas que históricamente se conocían y se vivían en las plantas japonesas. Entonces nos dijeron, señores, unas pérdidas típicas son los fallas, los cambios de formato, cambios de cuchillas, herramientales, ¿cierto? Los arranques de su máquina, los paros menores. Bueno, nos dieron una colección de pérdidas. Muchos hemos utilizado esas mismas pérdidas para hacer cálculos de eficiencias. Muy bien. También nos dicen, hombre, hay otras pérdidas administrativas, operativas, ¿cierto? Logísticas. Bien. Y también nos dieron unas pérdidas asociadas al material, ineficiencias, energía y demás. Mire, en muchos de los casos hemos trabajado muy bien aquí, y hemos medido muy bien las pérdidas asociadas al equipo. Entonces, las eficiencias siempre están asociadas al equipo. Y entonces nos hemos enfocado en ganar eficiencia en el equipo. Y nos hemos vuelto muy buenos trabajando en mejoras del uso de los recursos, como las herramientas, las energías, ¿cierto? Inclusive la mano de obra. Aquí hemos pecado un poco. Aquí hemos pecado un poco. Bien, estas pérdidas asociadas al método, estas pérdidas asociadas un poco a la administración, y llevamos para allá, las pérdidas más de tipo operativo, más de pérdidas de tipo logísticas, las hemos dejado a un lado. Pareciera que son pérdidas no menos importantes, pero sí como más de otro momento. Bien, lo que estamos viendo hoy es que estas pérdidas de los equipos seguirán siendo claves, pero las que nos van a dar una ventaja competitiva están más por acá, ¿cierto? Por las pérdidas que van más allá de los equipos. Y vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, cuando una compañía hace
su medición de esas pérdidas y dice, hombre, tengo desperdicios, tengo paradas, tengo tiempos perdidos, tengo ineficiencias por acá, pues las recoge, las tabula y en muchas de ellas las convierte en algo gráfico, que es lo que llamamos el famoso árbol de pérdidas. ¿Qué me dice el árbol de pérdidas? Me dice, hombre, yo tengo aquí pérdidas de diferentes categorías. Algunas se miden en metros cúbicos, otras en tiempo, otras se van a medir, digamos, en kilos, otras se van a medir en kilovatios, otras pérdidas se van a medir en inventarios, por ejemplo. Muy bien, entonces lo que nos dice el clásico árbol de pérdidas es convierta todas esas en un valor. Cuando las convierte en un valor económico, independiente, digamos, de cuál es el origen y la unidad de medida, pues las volvemos todas algo que todos conocemos. ¿Son los qué? Los pesos, bien, los dólares, el valor de la moneda. Entonces convertimos esto en un valor que no necesariamente es un valor contable, pero sí nos da una proporción para compararla, se vuelve comparativa. Entonces decimos, hombre, las pérdidas más grandes comparadas con la misma, digamos, unidad de medida, en este caso el costo, pues nos permite tomar decisiones. Eso ha estado bastante bien. Eso lo hemos utilizado por muchos años. ¿Cuál ha sido el gran problema también? Es que hemos visto todas las pérdidas en función de qué? Del costo. Entonces escogemos las que cuestan más, escogemos las que más impactan el costo de hacer el producto, las que más se pueden medir, las más directas. Bien. Algunas otras pérdidas, digamos, menos directas, les hemos dado tal vez una prioridad menor, ¿cierto? O no las hemos cuantificado con el mismo impacto. Entonces, en resumen, lo que hemos hecho durante muchos años ha sido es que todas las pérdidas las hemos utilizado para trabajar en los costos. Bien, pues estoy generalizando un poco, pero la mayoría de las compañías dicen, hombre, hagamos cálculos de pérdidas, convirtamos esas pérdidas en un costo, trabajemos en los costos directos. Al financiero, siempre que le preguntamos cuáles son las pérdidas válidas, nos dice las pérdidas directas, las que tienen que ver con energía, con materiales, con mano de obra, algo que yo pueda medir, ¿cierto? Con insumos, con consumibles, con inventarios, cosas que yo pueda convertir uno a uno. Yo sé que esto vale tantos pesos, yo sé que esto vale tantos dólares. ¿Por qué? Porque nos ha interesado mucho el lado de las pérdidas desde mejorar los costos. Eso está bien y eso vamos a tenerlo que seguir trabajando. Pero hoy la sostenibilidad, honestamente, claro que va a depender del costo. El costo es una variable que nunca podemos eliminar. Si decía Jeff Bezos, mire, yo no sé cómo va a ser el futuro de las compras o de mi empresa, Amazon en este caso. Lo único que yo les puedo decir es que el accionista y nuestros clientes, sobre todo, nunca nos van a pedir que les vendamos más caro y que los atendamos más lento. Yo no sé este negocio para dónde va, o dónde va a terminar, o en qué se va a transformar, pero lo único que sé que no me van a pedir es que les cobre más. Entonces, el costo siempre será una variable importante y las pérdidas han funcionado perfectamente para entender los costos y mejorarlos. Pero lo que no hemos hecho muy bien es y cómo esas pérdidas nos van a ayudar a mejorar las ventas. ¿Cuál es el lado del mercadeo acá? ¿Cuál es el lado de ganar en el mercado? ¿Cuál es el lado de llegar al cliente más rápido? ¿Cuál es el lado de satisfacer esa demanda? Bien, entonces la invitación es que la sostenibilidad de cualquier negocio depende de un buen costo, pero también de mantener las ventas. Entonces hoy el mejor costo puede ser que nos garantice cierta sostenibilidad, pero cuando hay ventas hay que agarrarlas. Cuando hay ventanas de consumo hay que agarrarlas. Bien, entonces la invitación es, vamos a trabajar el costo porque siempre será una variable importante, pero del lado de las ventas, ¿dónde entra la eficiencia? Bien, ¿cómo aprovechamos los cálculos de eficiencia para mejorar las ventas? Muy bien, aquí ha habido de todo en estos últimos años. Empresas que venden poquito, pero muchas, créanme que están vendiendo más por esto que está pasando. Se han adaptado bien y han encontrado un mercado potencial y están encontrando que lo que tienen es una demanda insatisfecha. Bien, eso está bien, eso está bien, pero eso significa que también las cosas han cambiado. Hace 10 años, seguramente si uno preguntaba en las compañías cuántos productos hacían, decían, hombre, hacemos tantos productos, eso es el 70-80% de nuestras ventas. Entonces, hace 10 años esta era la situación, de pronto más, ¿cierto? Pocos productos que significaban el 80% de las ventas.
Hace un poco menos tiempo eso empezó a cambiar. Entonces ya hemos visto portafolios más diversificados en las compañías, porque han entendido el consumidor, porque han encontrado nichos nuevos, porque han innovado, porque la competencia por ahí ha puesto un producto y hay que tener un producto similar. Entonces, hemos ido entendiendo que la diversidad es importante, pero hoy muchas compañías están en este escenario, haciendo poquito de muchas referencias. Hoy, la verdad es que no le podemos decir que no a esto. No le podemos decir que no a esto. Antes lo despreciábamos, pero el mercado se ha ido moviendo en que de pronto aquí es donde está la plata, de pronto aquí es donde está la oportunidad, pero hay que hacerlos bien y hay que hacerlos todos, porque de pronto de estos ya no hay tantos, o de pronto los márgenes de estos ya no son tan buenos, porque hay más competencia. De pronto los márgenes de estos pequeñitos son muy buenos. Bien, de pronto el mercado salta y una temporada nos pide uno de estos. No, pero ese que lo vamos a hacer es muy difícil de hacer. Ya no podemos rechazar esas oportunidades. Bien, por muchísimas razones. Bien, ya no nos podemos dar el lujo de matarlos. Eso se llama variabilidad estratégica. El mercado está consumiendo de estos. Hombre, es que es poquito, pero el margen es bueno. Hermano, hay que hacerlo. ¿Cierto? Es que tenemos que tapar ese hueco de mercado. Es que si no lo atendemos nosotros, llega otro. Entonces, las cosas han venido cambiando. Cada empresa es distinta, cada empresa tiene sus portafolios, sus tipologías. Lo que quiero decirles es que de esto tan bueno ya no hay tanto. De eso tan bueno ya no hay tanto. Bien, unas empresas más que otras, pero tenemos que ir migrando a muchas más versiones de lo que hacemos. Mire, este es un caso real, no pongo el nombre de la empresa por obvias razones, pero es un caso real. Los que producen, ¿cierto? Latas para muchas de las productos que consumimos, cervezas, gaseosas, productos enlatados de otro tipo. Ya hoy en día se consiguen cócteles, se consiguen de todo, ¿cierto? Cafés, de todo tipo, tés, bebidas de todas las características, con gas, sin gas, demás. Estas personas, mire, este es un caso real. Estos amigos hacían dos referencias hace menos de 4 años. 2 referencias, 3 cambios al año. Miren la velocidad a la que esto está cambiando. Esto está desactualizado porque ya hoy no son 5, son 6. Bien, y a julio de este año ya no son 23 cambios, ya van para 30 y algo de cambios al año. ¿Qué quiere decir cuando hay un cambio? Les toca cambiar toda la línea. Y esos son cambios de un día y más. Bien, para hacer del diámetro, del alto, cada mes les llega un producto nuevo ¿por qué? Porque el portafolio ya no puede ser el mismo. Ahora, ¿qué tienen que decir estos señores? Pues venga, lo hacemos. Ya no pueden decir, no, 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 es que sabe que nosotros solamente hacemos de estas. Si las quieren, cómprelas. No, entonces el mercado que dice, no, señor, es que las personas están consumiendo de estas y de estas también. Entonces, ojo, a eso voy, a eso voy. Entonces, ¿cómo conectar esto con las pérdidas y la eficiencia? Es que si antes un árbol de pérdidas como este que estoy poniendo acá es un ejemplo real ya de donde se suman esas oportunidades que están en las empresas, antes nos encantaba trabajar aquí. Esas eran las manzanas más bajitas. Bien, hoy tenemos que trabajar mucho más acá, en las pérdidas asociadas al volumen. Porque si nos piden un volumen y no estamos listos, perdemos la oportunidad. Porque si el mercado está demandando y hoy nos están pidiendo el 120% de lo que hacemos, no podemos instalar equipos ya, no podemos comprar capacidad ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganar en volumen. Entonces, hoy nos tenemos que ir moviendo hacia pérdidas asociadas al volumen o pérdidas asociadas también a qué? Al control, la administración, llámese inventario, desarrollo de productos. Hay otras pérdidas logísticas muy potentes que hoy tenemos que empezar a trabajar. Así que en un árbol de pérdidas clásico ya nos tenemos que ir moviendo el costo a otros tipos de pérdidas, pero ampliando el panorama, ampliando las tipologías. ¿Para qué? Para ganar en el mercado. El mejor costo hoy no nos garantiza mantenernos en el mercado. La velocidad sí. Bien, satisfacer al cliente en el momento en que hay que satisfacerlo, sí. Ustedes han visto, ¿cierto? Rappi ya tenía un negocio bastante consolidado, pero le sale competencia cada rato. Entonces ya hoy sale el Rappi Turbo Fresh. Rappi Turbo Fresh. ¿Qué es el Rappi Turbo Fresh? Tranquilo que en menos de 10 minutos lo tengo en su casa. ¿Cómo hacen eso? Entendiendo otras tipologías de pérdidas. ¿Por qué me demoro 20 minutos o 30 minutos a un cliente? ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué tipo de vehículos tengo que mover?
¿cierto? ¿Qué portafolio tengo que entregar? ¿Dónde lo tengo que tener? Todas esas preguntas es moverme del costo, de lo que conozco, de lo eficiente, ¿cierto? A de pronto a lo eficiente y rápido también. Y entonces, vamos a ver cómo utilizar una herramienta conocida por algunos que se llama el OE, el Overall Equipment Effectiveness. Ha sido un indicador clásico. Lo que pasa es que yo creo que lo estamos desaprovechando. Y ahí va un poco la teoría de esta conferencia. Lo estamos desaprovechando por esta razón. Miren, el OE es una medida que los japoneses popularizaron en las métricas de sus plantas y es buena porque mide el porcentaje que agregamos valor. Es una medida del uso del tiempo y es muy potente por eso, porque al contrario de medir productividad, que es puro volumen, bien, de lo que hago, toneladas que hago, cierto número de cajas, baches, lo que sea, estivas, el OE lo que mide es la eficiencia, el uso del tiempo, por eso es tan potente. Entonces dice, ¿cuánto de su tiempo usted agrega valor? O sea, está haciendo lo que tiene que hacer en el tiempo que tiene para hacerlo, con producto nuevo y a la velocidad correcta. Ese es un indicador un poco ácido, un poco exigente, porque lo que me mide es mi buen uso del tiempo. Entonces, ya algunos seguramente conocerán un poquito de la teoría de lo que es el OE. Hay varias maneras de medirlo. Hay quienes pues lo hacen a través de la medición de las unidades, otros los miden a través, me gusta más la medición del tiempo. Bien, pero hay varias maneras de llegar al cálculo del OE, pero la más de pronto sencilla, práctica, tiene que ver con cuando tomo los tiempos, esto sí requiere obviamente tomar tiempos, ¿cierto? De las operaciones, el tiempo que pierdo por diferentes categorías, diferentes lo que llamamos pérdidas o paradas. Bien, entonces miren, el tiempo, primer tiempo que tiene una compañía y cualquiera es el tiempo calendario. Esto no lo podemos cambiar, son 365 días al año. Eso no puede cambiar, a no ser que sea un año bisiesto, ¿cierto? Pero el calendario es el calendario, el tiempo no lo podemos acortar, no lo podemos alargar, los días son los que son, la duración será igual, pero nosotros sí, dependiendo de la programación de nuestras operaciones, pues tenemos un tiempo programado. Le quitamos los fines de semana, los festivos, le quitamos los dominicales, por ahí le quitamos algunos tiempos en que no se programa. O si no estamos vendidos, pues entonces simplemente no programamos. Entonces nos queda un tiempo programado. Cuando paramos por razones administrativas, ¿cierto? Entonces, hombre, cualquiera, sea un descanso, sea un paro planeado, sea una capacitación, sea un refrigerio, sea un descanso, sea un ensayo de un nuevo producto, todos estos paros administrativos son decididos por nosotros, pero nos quitan tiempo, ¿cierto? Son otra pérdida. Entonces nos queda un tiempo disponible. Hasta aquí todo es programado, programado. Hasta aquí todo es programado. Pero a partir de este tiempo disponible, cuando empezamos a quitarle otros paros de tipo no programado, como por ejemplo, hombre, arranques que no teníamos programados, alistamientos, ¿cierto? Algunos de esos aquí caen en la categoría de los programados, pero la mayoría son no programados. Averías, ¿cierto? Tiempos largos de arranque, paros, digamos, operativos, todos estos paritos de acá, muchos de ellos no programados, nos dejan con un tiempo operativo. Pero sígale quitando tiempo, el tiempo que usted hace pequeñas paradas, el tiempo en que la velocidad de la máquina no es, el tiempo para un pequeño ajuste, todos estos son paros que me reducen la velocidad. A veces cuando el material no tiene la mejor configuración, me toca bajar un poco la velocidad, entonces nos quedamos con un tiempo operativo neto y a ese tiempo quiten el tiempo en que usted está haciendo productos defectuosos. Nos quedamos con un tiempo de valor agregado, que es un tiempo en proporción muy pequeño, muy pequeño. Cada compañía tendrá su cálculo de eficiencia, pero en el promedio, ¿cierto? Una compañía puede estar entre 45, 50, 60% de eficiencia. Bien, que es el cálculo del OE, pero entonces veamos cómo sale. Cuando yo empiezo aquí a calcular las diferencias entre los tiempos, por ejemplo, el tiempo de valor agregado sobre el tiempo operativo neto, me da una tasa, así se llama, de calidad. Me dice qué porcentaje del tiempo estoy haciendo producto 100 de calidad. Bien, el ideal es el 100. Puedo estar en una tasa de el 99%, el 98%, estoy haciendo producto de full calidad. Bien, entonces eso me da una tasa. Todos estos son porcentajes. Bien, si sigo subiendo, entonces empiezo a calcular este sobre este y digo, hombre, el tiempo operativo neto sobre el tiempo operativo me da una variable de rendimiento. Quiere decir que estoy viendo qué porcentaje del tiempo estoy
a la velocidad que no es. Entonces me da otra tasa que la califico como por tasa de rendimiento. Y cuando subo un poquito más, mido la disponibilidad, que es una tasa que me dice cuánto del tiempo estoy trabajando. Bien, o sea, cuánto del tiempo estoy trabajando sin estos paros no programados. Entonces, con esas tres tasas, cuando yo multiplico estas tres tasas, estos tres porcentajes, digamos que puede ser un 90%, punto 9 por un 85, por punto 85, por un punto 99, pues me da un valor de OE. Bien, no me voy a ir al detalle del cálculo porque se nos pierde el foco de la charla, pero lo que quiero decirles es, mire, muchas compañías miden hasta acá, o hasta acá más bien. ¿Qué dejan de incluir dentro de sus paros? Estos administrativos, porque dicen, no, pero esos son administrativos, eso no tiene nada que ver con el equipo. Y tienen razón, pero al no incluir estos paros administrativos estamos dejando por fuera una de las pérdidas más importantes hoy para ganar en el mercado. Bien, ¿cuáles son los paros que nosotros mismos estamos administrando? ¿Cuáles son los paros que nosotros estamos programando? ¿Cuáles son los paros que de pronto sabemos que van a suceder y están programados, pero simplemente no los medimos porque pues como son programados, como son paros esperados, pues simplemente no los metemos en el cálculo. Muchas compañías miden una OE muy operativa, muy de la máquina, muy del equipo. ¿Por qué? Porque pues con eso miden al operador, con eso miden de pronto la línea. Entonces pues no le vamos a meter paros administrativos porque no entran en el paquete. Entonces dejamos por fuera elementos muy importantes de la eficiencia, bien, como los paros administrativos o los paros de no programación, bien. Hoy que algunas compañías están entregando, o sea, lo que hacen, lo venden, lo que hacen, lo entregan. ¿Por qué? Por un pico de la demanda. Puede ser que no sea todo el tiempo, pero cuando llega un pico de demanda, lo que hacen, lo venden, ¿cierto? Aquí es donde tenemos que entender por qué le digo al cliente que no, por qué no se lo puedo entregar. ¿Por qué no lo puedo hacer? De pronto no estoy midiendo esto acá. Bien, entonces hay unos cálculos que incluyen todo. Entonces digamos, Equipment Efficiency, este es el Total Equipment Efficiency Performance. Este ya lo mide todo. Eso es un OE ampliado ¿a qué? A otras pérdidas. ¿Cuáles? Vamos a ver un ejemplito. Miren. Si solo medimos lo que típicamente medimos, vamos a tener un valor del OE interesante, acertado, pero limitado. ¿Por qué? Porque estamos metiendo en la disponibilidad únicamente paros no programados o paros no administrativos, muy operativos. Bien, entonces nos quedamos cortos, nos quedamos muy cortos. Ahora, no es que yo tenga una eficiencia del 70%, si meto otros paros acá, entonces se me va a bajar la eficiencia. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Usted sabe que se le va a bajar, pero se le va a bajar porque incluyó nuevas categorías de pérdidas. Que esto no es para verme bonito. No es para verme bonito. No pasa nada si su nuevo cálculo que incluye nuevas pérdidas se le cae en la eficiencia, porque aquí la tarea es, si la eficiencia cae porque estoy poniendo un paro nuevo, obviamente va a caer, ¿cierto? Pero ¿qué estoy haciendo para volver a ganar eficiencia a través de la eliminación de pérdidas diferentes que antes no veía? Entonces, uno de los grandes obstáculos para ganar el mercado a través de la eficiencia es que al meter nuevas pérdidas administrativas que no estaban, estamos bajando la eficiencia total, porque claro, el cálculo se hace sobre otro valor de tiempo. Entonces, no, es que yo ya tenía un histórico de 70, ¿cómo me va a poner esa pérdida si se me va a bajar al 50? Pues claro, ahí está la oportunidad. Tiene una eficiencia bajita porque no está metiendo paros que usted tal vez, ¿cierto? Algunos no controle, pero tiene que conocer. Entonces, vamos a ver. Miren, los paros de no programación son los que están asociados a pues, las fechas en que usted no trabaja. Bien, eso es una decisión de empresa. Los no programados son aquellos que son de la operación, que nos pasan, bien, una avería, un arranque no programado, hombre, sí, porque es lento, sí, porque es más largo, un alistamiento, porque no sabemos a veces cuánto va a estimar, entonces servicio es un paro no programado muchas veces, algún ajuste, falta de personal, servicios industriales, son los que clásicamente medimos en la OE, pero los que no medimos muchas veces son las que conocemos como paros programados, porque alguien dice, ¿y por qué me vas a meter el mantenimiento preventivo como una pérdida? ¿Y por qué me estás metiendo un ensayo de un nuevo producto como una pérdida? ¿Y por qué me estás metiendo el aseo
como una pérdida si eso es programado? Yo lo tengo que hacer. ¿Y por qué me estás metiendo un descanso como una pérdida? ¿Y por qué me estás metiendo un cambio de formato como una pérdida si pues me toca cambiar? No, métalo como una pérdida para que usted sepa qué tan lejos está de realmente reducir esto al menor tiempo posible. Ah, entonces quiere decir que no hacemos mantenimiento preventivo. No, no, no. No le estoy diciendo eso. Al contrario, le digo, mídalo para que usted realmente, cuando la máquina esté pidiéndole toda la capacidad, cuando usted esté en una de esos picos de demanda, usted tiene que hacer su preventivo, pero lo tiene que hacer en el menor tiempo posible, con eficiencia, con buenos estándares. No, entonces los cambios de referencia no los meto en la OE porque es que ya estoy haciendo muchos cambios, entonces me lo va a bajar. Pues claro, métalo, porque usted va a saber cuánto de su OE está impactada por los cambios de referencia. Mire, todo esto es administrativo, pero hay que medirlo. Entonces quiere decir que entonces no hacemos paradas para, para refrigerios. Claro, hágalas, pero de pronto hágalas con una rotación, de pronto mídalas y de pronto se puede hacer un buen refrigerio, ¿cierto? Rotando algunas personas, pero sin parar el equipo o parando menos. Ya no se trata de la insatisfacción de la gente, se trata de buscar oportunidades donde antes no las estábamos midiendo. Entonces, invitación, vamos a buscarle a nuestra eficiencia nuevas pérdidas. ¿Cuáles son las suyas? Cada empresa tiene sus pérdidas, pero hay que medir la OEE, incluyendo paros administrativos, paros programados, paros que antes de pronto no estábamos incluyendo. Típicamente nosotros veíamos las averías porque usualmente para allá va la metodología de la eficiencia, a buscar paros no programados como averías. Pero si en las oportunidades de mejora dejamos por fuera estos administrativos, perdemos una oportunidad de ganar ¿dónde? En el mercado. Que se vean, que sea visible. Uno una eficiencia eh, global, no me dice nada cuando yo solamente sé dónde estoy. ¿Cómo le fue este mes? No, 70% de eficiencia. Bien. ¿Y eso está bien o está mal? No, está bien. No, la pregunta no es cómo le fue, es qué le falta para el 100. No, es que el 100 es imposible en eficiencia. Listo, le creo. Pero si usted nos está preguntando dónde le falta para por lo menos ganar 5 puntos, 10 puntos, usted no va a hacer nada con ese dato. Va a ser altamente informativo, valioso. Lo importante no es dónde estoy, es cuánto me falta para la eficiencia que necesito. Y cuando usted mide esos paros administrativos, pues va a tener una buena referencia visual. ¿Dónde siguen estando sus pérdidas? Mire, aquí en este ejemplo teníamos cambios de referencia. Miren acá, cambios de referencia. No era poco. 8% de la eficiencia están los cambios. Quiere decir que entonces tengo que seguir trabajando por las averías y por las averías. Hombre, de pronto no tanto, porque mire que los paros mecánicos, que son los rojitos, ya están más controlados. La oportunidad ya no está ahí. La oportunidad está en los cambios. Ah, es que eso es un paro administrativo. Pues bueno, precisamente. Es que el aseo lo tengo que hacer. Mira, ahí está el aseo. 12% del tiempo perdido. Ah, no, no, pero es que yo tengo que hacer el aseo. Sí, pero te tienes que demorar 12% del tiempo. Lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer con diferentes materiales, organizando el equipo distinto, ¿cierto? Haciendo un estándar distinto. Claro que lo podemos hacer. Entonces, de nuevo, y soy repetitivo en esto, no nos quedemos midiendo eficiencia con paros operativos no programados porque nos vamos a quedar haciendo bien lo que ya hacemos bien. ¿Se entiende? Vamos a ir a otras tipologías de paro, que es donde están las oportunidades hacia afuera, hacia lo que el cliente ve. La OE nos va a servir como una especie de faro. Tenemos una buena métrica, un buen cálculo de diferentes pérdidas. El OE nos va a decir dónde nos vamos a enfocar, dónde duele más, dónde no llegamos a tiempo en el mercado. Bien, dónde tenemos que ser más rápidos, porque hacia afuera de la planta es donde está la oportunidad. Pero hay que hacerlo con cierto juicio, ¿cierto? Con cierto juicio en el sentido que tenemos buena data, pero también hay que ver en qué equipos o en qué líneas agrega más valor. Esto no se trata de medirlo de pronto en todas partes. Se trata de medirlo con una conciencia de dónde entrego más valor al cliente, dónde necesito más velocidad, dónde hay mayor ganancia cuando mejoro la OE y en qué momento la hago. Hay una época del año en que hay una máquina que se nos ocupa al 120%. Mano, ahí es donde tenemos que hacer un buen cálculo de pérdidas, entender cuáles son las administrativas, garantizar una confiabilidad, pero las que no sean operativas, vamos por ellas. Que hay que cambiar de referencia, hay que cambiar, que hay que limpiar, pero hay que hacerlo con altísima eficiencia. Si no lo vemos, no lo trabajamos. ¿Cierto? Dicen por ahí que no hay mayores pérdidas que las que no se ven. Y eso es lo que nos pasa.
Las pérdidas que estamos atacando son las clásicas, las que no estamos viendo son las que realmente hacen la diferencia frente al cliente y es donde no estamos haciendo mucho. Muy bien, de ahí en adelante, ¿qué viene? Pues aplicar las herramientas y aquí se sale un poco del alcance de nuestra conferencia, pero ya usted aplicará su metodología, sea un TPM, sea un Lean. Yo aquí TPM no me gusta llamar una herramienta, ni mucho menos porque es más amplio que eso, mucho más amplio que eso. Pero bajo, digamos, la óptica de los amigos de la manufactura esbelta, TPM tiene un enfoque específico en la confiabilidad. Entonces, bueno, por ahí se conoce como una herramienta, pero entre otras, ¿cierto? La estandarización, la gestión visual, los cambios rápidos de formato, el SMED, proyectos tipo Seis Sigma, proyectos tipo CapDo, proyectos, digamos, usando ciclos de mejora tipo A3, mapeos de procesos, los famosos Makigamis o los Swim Lane o los Value Stream Mapping. Todas esas son herramientas. Son herramientas, no importa cuál use, la que le guste, ¿cierto? Lo importante es que la utilice enfocada en la pérdida que tenga, que esté asociada con el mercado que usted atiende y con la oportunidad que tenemos de ganar en el mercado. Y en las herramientas, pues las herramientas nos sirven. Herramientas asociadas a pérdidas y asociadas a qué? A oportunidades de mercado, a ventaja competitiva. Muy bien, a momentos de consumo, a ser ágiles en la reacción frente al mercado. Ya esos procesos estables ya no significan mucho, tienen que ser mucho más ágiles. Bien, mi mensaje es para que demos un espacio para las preguntas. Creo que estamos bien para un espacio de preguntas es el momento de ganar el mercado, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Muchas empresas encuentran grandes oportunidades en esto que está pasando. Alta demanda, mejor consumo, se está despertando un poco la economía, la gente ha vuelto a comprar, ¿cierto? Hay una cantidad de promociones, hay estímulos, hay un poco de todo, pero eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo con buena metodología y buen análisis de eficiencias con las pérdidas correctas. Ese es mi mensaje para los que nos acompañan el día de hoy. Quiero darle, Oscar, paso a nuestro asistente. Si hay alguna pregunta, bienvenida a las preguntas, comentarios, alguna experiencia. Bueno, aquí también podemos abrir un poco el micrófono para que haya algo de diálogo y conversemos acerca del tema, eficiencia versus mercados. Adelante, Oscar. Excelente, ingeniero Sebastián, muchas gracias por su presentación. Bueno, vamos a verificar mi pregunta. Recuerden, en la parte superior derecha se encuentra su panel de control y allí podrán darle clic al icono en la manito. Con mucho gusto les voy a habilitar el micrófono. Bueno, aprovechando, ingeniero, esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes, ¿verdad? Sí, les haré llegar en ASIEM la versión digital de la presentación, así ustedes la comparten con los asistentes. Excelente, ingeniero. Bueno, vamos a ver si el ingeniero Alexandra, el ingeniero José Joaquín, el ingeniero Juan Camilo, si tienen preguntas al respecto del tema visto el día de hoy. Ok, ingeniero Sebastián, al parecer no tenemos preguntas. Perfecto. Listo, ingeniero Sebastián, no tenemos pregunta alguna respecto al tema. No sé si quiera dar una conclusión final sobre el tema y pues daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Claro que sí, Oscar. Bueno, no, no hay preguntas. Ojalá haya quedado claro el mensaje. Ojalá esto sirva para que quienes estén en las compañías trabajando temas de mejoramiento continuo enfoquen mejor esas metodologías y herramientas hacia lo que le interesa el negocio, que ese es el mensaje, ¿cierto? La excelencia por la excelencia no nos da realmente una ventaja. La excelencia aplicada a lo que realmente necesita el negocio y combinada con las pérdidas correctas es lo que nos da esa oportunidad de realmente mantenernos y sobrevivir y ganar. Les dejo ahí unos datos de mis datos personales, si hay alguna pregunta, por ahí los que quieran hacer parte de alguno de los grupos de compartir ideas, alguno de los foros, bienvenidos, ¿cierto? Esto lo hacemos para construir, lo hacemos para promover estos temas de la excelencia, la mejora y las herramientas que hay detrás de estas metodologías. Así que bienvenidas las preguntas que tengan en otros espacios, en otros momentos, plataformas, pero aquí estaremos y de nuevo les agradezco por la invitación y a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Perfecto, ingeniero Sebastián, muchas gracias por su presentación nuevamente. Y bueno, aquí tienen los datos del ingeniero Sebastián. En caso que tenga alguna inquietud, pueden contactarlo directamente. Perfecto, vamos a
invitarlos a la actividad de hoy en la tarde. Tenemos aquí tips de entrevistas laborales y pruebas psicotécnicas a las 3 de la tarde. Totalmente invitado. Bueno, ingeniero Sebastián, en nombre de ACIEN, el Departamento de Servicio al Ingeniero, le agradecemos en verdad su excelente presentación y como siempre esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades. Ingeniero Sebastián, señores asistentes, un excelente día. Gracias, Oscar, a todos. Buen día. Buen día.